Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Y pues vamos a retomar, vamos a reiniciar con nuestras actividades ya una vez pasada la pausa del Congreso de Ciencias Naturales. Vamos a continuar en el tema en donde nos quedamos, que es en la unidad número 5, en donde estamos hablando de cuestiones de regeneración in vitro. Y en particular nos quedamos hablando de regeneración de plantas transgénicas o cómo es que podemos utilizar nosotros las técnicas que ya mencionamos antes de regeneración in vitro para producir plantas transgénicas. Entonces vamos a continuar a partir de ese punto donde nos quedamos. No sé si hubiera antes alguna pregunta, alguna duda de los temas anteriores. Muy bien, entonces si no hay preguntas, me voy a permitir compartir la presentación que hemos estado utilizando y como siempre les pido que me avisen en cuanto sea visible en sus pantallas, por favor. Ya se ven. Ya se ve, muchas gracias. Habíamos hablado, si se acuerdan, en la primera parte de esta unidad de las 3 vías de regeneración in vitro y luego pasamos a tocar el tema de la regeneración de plantas transgénicas. Si se acuerdan, decíamos que para producir una planta transgénica necesitamos reunir o juntar dos áreas de la biotecnología. La primera, obviamente, la que tiene una mayor participación sería la ingeniería genética, que es donde se hace todo el proceso molecular para poder generar este tipo de organismos modificados genéticamente, pero también va a tener una participación importante el cultivo de tejidos vegetales, en concreto la regeneración in vitro, porque si se acuerdan ustedes, estábamos mencionando que los sistemas con los que contamos hoy en día para introducir ADN en el genoma de una planta, por ejemplo, aquí tienen, si se acuerdan, ya veíamos lo que es Agrobacterium tumefaciens. Bueno, estos sistemas trabajan a nivel celular. Lo que hace Agrobacterium tumefaciens, que ya describimos un poquito, aunque ustedes ya la conocían en la sesión anterior, es introducir fragmentos de ADN, ya sea los propios, los naturales o los que nosotros ponemos en su lugar al genoma de una planta. Pero luego, si yo quiero tener una planta transgénica, pues tengo que tomar esa célula y con esa célula regenerar, construir una planta completa para que esa planta exprese en cada una, en todas sus células, la nueva información genética introducida. Entonces habíamos hablado de que una parte fundamental, pues, de los métodos, de las técnicas para generar plantas transgénicas es la regeneración in vitro por las vías que ya hemos mencionado, como la organogénesis o la embriogénesis somática. Pasamos luego a hablar un poquito de los sistemas que tenemos para introducir genes al genoma de una célula vegetal y hablamos primero de los sistemas biológicos, que son los más eficientes, en donde hacemos uso de bacterias del género Agrobacterium, que ya por evolución, por su mecanismo de patogenicidad, han desarrollado la capacidad de introducir de una manera muy precisa información genética al genoma de una planta y nosotros pues simplemente lo que hacemos es modificar eso, quitar los genes naturales de Agrobacterium y en su lugar colocar aquellos genes que nosotros deseamos introducir al genoma de la célula vegetal. Habíamos comentado también, y en este punto nos quedamos, que existen otro tipo de sistemas también para la transformación genética de plantas. Estos sistemas son físicos, es decir, para introducir nosotros ADN al genoma de la célula, ya no vamos a echar mano de un organismo vivo, sino de un sistema físico.
Y en este caso hay dos estrategias que podemos usar para generar una planta transgénica. El primero es la transformación genética de protoplastos. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero los protoplastos no son más que células vegetales a las cuales les quitamos la pared celular, obviamente con una serie de cuidados para no matarlas en el proceso, y nos van a quedar, como vemos en las fotografías, células vegetales que al carecer de pared celular va a resultar relativamente fácil introducir cualquier partícula a su interior, incluyendo, por supuesto, ADN. Más adelante, insisto, lo vamos a ver en otra unidad, pero una característica muy interesante de los protoplastos que nos permite reconocerlos fácilmente de otro tipo de células es que los protoplastos, cuando se les quita la pared celular, van a tomar una forma perfectamente esférica, como vemos en las fotografías. Entonces, una alternativa, si yo no quiero o no puedo usar Agrobacterium, es generar protoplastos para introducir ADN de manera directa. Lo puedo hacer con tratamientos químicos que me alteren la membrana o lo puedo hacer con técnicas como la electroporación. Quizá ustedes en ingeniería genética vieron o hablaron de esta técnica porque es una técnica que se usa para transformar bacterias, que consiste en dar choques eléctricos muy fuertes para que se abra la membrana y permitir la entrada, en el caso de las bacterias, pues de plásmidos con ADN. En el caso de los protoplastos, también podemos usar la técnica de electroporación, aunque su eficiencia va a ser mucho menor que con las bacterias. Una vez que introducimos la información genética al protoplasto, pues no resta más que esperar que esta información se integre al genoma, lo cual es un evento muy poco probable, por eso estos sistemas físicos no son muy eficientes, que la información genética se integre al genoma y luego nosotros regeneraríamos una planta completa a partir de ese protoplasto, como lo vamos a ver más adelante. Hay otra forma más eficiente, aunque como lo imaginarán es un poquito complicado hacerlo desde el punto de vista metodológico, pero hay una forma más directa y más eficiente de transformar un protoplasto. Y esta forma pues es literalmente como lo vemos en este esquema, inyectar el ADN directamente. Vamos a tomar un protoplasto y con una aguja, como si estuviéramos inyectando una persona, le vamos a inyectar directamente ADN. Eso suena muy sencillo, pero los protoplastos son microscópicos. Entonces, para hacer esto necesitamos un equipo de micromanipulación, necesitamos trabajar en un microscopio especial que tenga ese tipo de equipo para poder hacer manipulaciones a esta escala y, por supuesto, necesitamos tener mucha experiencia, habilidad para hacerlo, porque si no, pues simplemente vamos a estar reventando, vamos a estar ponchando los protoplastos sin que se lleve a cabo esta transformación. Este método realmente es poco eficiente, igual que los otros métodos que hay para transformar protoplastos, por lo tanto, la transformación genética usando protoplastos prácticamente hoy en día no se utiliza. Se sigue mencionando porque es importante desde el punto de vista histórico. Las primeras plantas transgénicas que se lograron obtener ya a finales del siglo pasado, pues se obtuvieron a través de estas técnicas de la manipulación de protoplastos, ya sea introduciendo ADN por técnicas como la electroporación o directamente a través de la microinyección. Sin embargo, insisto, hoy en día pues muy difícilmente escogeríamos esta técnica de transformación porque es muy complicada y es muy poco eficiente. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta que hubiera, alguna duda? Otro método físico que es el que sí se utiliza actualmente, es decir, junto con Agrobacterium, es el método más importante para introducir ADN al genoma de una célula vegetal, es lo que se conoce como transformación mediante bombardeo con microproyectiles o también se le llama biobalística. Y esta técnica
es sencilla de entender porque realmente el principio en el cual funciona es muy sencillo. Lo que se hace es generar unas partículas metálicas muy pequeñas, es decir, unas esferas metálicas muy pequeñas. Se tienen que hacer de un metal que sea inerte, es decir, que si lo colocamos dentro de una célula viva no reaccione, no se oxide, no vaya a generar algún tipo de alteración química. Los metales inertes que más se utilizan para esto son el oro y el tungsteno. Entonces no van a ser de cualquier metal. Si fueran, por ejemplo, de hierro, pues en cuanto penetraran en una célula comenzarían a oxidarse y a generar una serie de reacciones químicas que nos alterarían completamente a la célula. Tienen que ser de oro o de tungsteno, que son metales que son inertes, es decir, no van a reaccionar ni van a generar este cambio químico alguno en la célula. Estas partículas van a ser recubiertas de ADN, es decir, se aísla ADN y el ADN se precipita sobre estas partículas para que se adhiera, se pegue a las partículas. Y luego lo que vamos a hacer es que con un dispositivo, normalmente hoy en día todos estos dispositivos trabajan con gas a presión, mediante un dispositivo se van a disparar, como lo vemos en estos esquemas, esas partículas a gran velocidad sobre un tejido vegetal. Esas partículas van a ir a tal velocidad que van a penetrar a la célula, eventualmente van a penetrar algunas de ellas también al núcleo, y en cuanto estén dentro de la célula, como se van a encontrar en un ambiente acuoso, van a liberar las partículas de ADN dentro de la célula. Por supuesto que no hay manera o hay forma de que nosotros apuntemos como si fuera un rifle, no hay manera de que nosotros le apuntemos al núcleo de una célula y le demos, ¿no? Es una cuestión al azar, simplemente como vemos en este esquema, se coloca el tejido vegetal, se bombardea con una gran cantidad de partículas de manera simultánea y lo que nosotros tenemos que esperar es que eventualmente se presente el evento que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Que una partícula penetre una célula, penetre al núcleo celular, libere el ADN, pero que el proceso no dañe demasiado a la célula, no mate a la célula, de tal forma que nos pueda permitir regenerar una planta a partir de esa célula, es decir, que la célula se mantenga viable. Y esta técnica, que seguramente la verían también en la materia de ingeniería genética, junto con Agrobacterium, son hoy en día las dos técnicas más empleadas. Los aparatos para hacer esto, pues normalmente tienen este aspecto que vemos aquí, tienen una camarita donde ponemos el tejido vegetal, tienen el dispositivo que dispara las partículas a gran velocidad y tienen un tanque de gas a presión, normalmente es helio, que ese gas es el que genera la fuerza al ser liberada la presión para disparar las partículas. Hay otros modelos que parecen, ahora sí que parecen una pistola normal, que también se utilizan para la introducción de ADN al genoma de células vegetales. Entonces, este es el otro mecanismo que tenemos para introducir ADN a una célula vegetal. Y después de hacer el bombardeo, es decir, después de disparar, vamos a dejar un tiempo para que la célula de alguna manera repare los daños que se causaron, y el siguiente paso pues sería la regeneración in vitro, sería colocar ese tejido en un medio de regeneración para tratar de obtener, rescatar las plantas transgénicas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las vías o las formas de introducir ADN al genoma de una célula vegetal? Bueno, yo tengo una. Claro, dime. En el caso de los protoplastos, este, ¿cómo hacemos para que el DNA introducido no se degrade, al pasar por el citoplasma? En el... Sí, sí. Aquí lo que se espera es que entre directamente al núcleo. Cuando nosotros introducimos por electroporación, por ejemplo, la idea es que no solo entre al citoplasma, porque ahí inmediatamente en efecto se degradaría, tiene que entrar al núcleo,
Por eso esta técnica es mucho menos eficiente que en el caso de una bacteria. En el caso de una bacteria, como se mete un ADN circular como plásmido y no hay núcleo, sino que a donde entre está bien, es una técnica muy eficiente. En el caso de los protoplastos, estamos apostando, llamémosle así, estamos apostando a eventos que son muy poco probables. Es decir, que el ADN entre no solo a la célula, sino que entre al núcleo, pero no solo que entre al núcleo, sino que ese ADN se integre de manera espontánea al genoma, lo cual es un evento poco probable. Si tú le vas sumando todo eso, pues vamos a ver que en realidad la probabilidad de que tengamos éxito es muy baja. Sin embargo, pues existe, no es de cero, se puede utilizar la técnica, pero es una técnica muy poco eficiente. Si tú comparas esto con Agrobacterium, que ya es una manera dirigida, es decir, la bacteria tiene todos los mecanismos para hacer esto ahora sí de forma dirigida, pues entenderemos por qué es mucho más eficiente utilizar Agrobacterium. No sé si te queda claro más o menos. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya para terminar, cerrar este tema, vamos a recordar un poquito por qué querríamos introducir ADN o generar una planta transgénica. Acuérdense, hay muchos ejemplos, hay muchos artículos, hay muchos libros que hablan sobre los diferentes tipos de plantas transgénicas y qué es lo que se logra con esta tecnología. Los primeros resultados interesantes que se tuvieron, y esto ya fue a finales del siglo pasado, fue la generación de plantas resistentes a enfermedades y resistentes a plagas a través de ingeniería genética. Es decir, mediante esta tecnología de transgénesis se pudo conferir a las plantas resistencia a virus, resistencia a bacterias, a hongos, a insectos e incluso a nemátodos. Es decir, fue, digamos, los primeros grandes éxitos de esta tecnología. Lo que hicieron fue hacer plantas más resistentes ante plagas y ante enfermedades. También hubo algunos intentos, esto sí no con tanto éxito, aunque sí algunos casos importantes, para generar resistencia al estrés ambiental y para generar resistencia a herbicidas. Un poquito después, ya en este siglo, a principios de este siglo, cambió un poquito la visión de el uso de la ingeniería genética, de la transformación genética, y ahora los esfuerzos se dirigieron un poquito más, ya no tanto a generar resistencia a plagas, a patógenos a través de ingeniería genética, sino de incrementar la calidad de los productos, hacerlos más nutritivos, hacer que los frutos duraran más tiempo al retardar su maduración, modificar un poquito la forma, el tamaño de la planta, es decir, una segunda ola, llamémosle así, de plantas transgénicas, lo que pretendía era darle un incremento en la calidad a los productos que nosotros generamos de las plantas, a los alimentos que se producen a partir de las plantas. Y en estos momentos tenemos una tercera, digamos, ola o tercera conjunto de plantas transgénicas que se están generando, en donde ya cambió un poquito el objetivo. Es decir, el objetivo, obviamente se siguen generando plantas resistentes a enfermedades de mayor calidad en cuanto a cuestiones alimenticias, pero ahora la visión es un poquito modificar genéticamente a las plantas para que estas plantas nos produzcan algunos compuestos que normalmente no producirían, no son parte de su propia bioquímica. Sin embargo, a través de las técnicas de ingeniería genética, se puede hacer que las plantas produzcan, por ejemplo, vacunas, tanto para uso animal como para uso humano, diferentes tipos de fármacos, proteínas recombinantes de alto valor o incluso
algunos otros elementos como por ejemplo biopolímeros, es decir, plásticos que son completamente biodegradables, biocombustibles, etcétera. Es decir, la tendencia más reciente en la generación de plantas transgénicas, pues es precisamente el utilizar a las plantas para producir algunos elementos de alto valor, de gran interés en estos momentos, pero que no necesariamente son parte de la bioquímica de la planta, sino que a través de la manipulación genética nosotros podemos obligar a las plantas a producir esos elementos. Entonces, si se fijan, históricamente hubo, llamémosle así, 3 olas de plantas transgénicas. La primera dirigida a hacerlas más resistentes, es decir, a que produjeran más en el campo. La segunda, a darle una mayor calidad a los productos de origen vegetal en cuanto a alimentos, frutos, semillas. Y la tercera, a producir compuestos de muy alto valor que no son parte de la bioquímica de la planta, pero que a través de la ingeniería genética se puede obligar a una planta, inducir una planta a que nos produzca una serie de elementos muy importantes para nosotros, por mencionar solamente alguna, las vacunas. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros querríamos, bueno, algunas de ellas, hay muchas otras, querríamos modificar genéticamente una planta. No vamos a hablar con detalle de esto porque seguramente en su materia de ingeniería genética lo hicieron, nada más es para cerrar el tema de cómo usamos la regeneración in vitro para producir plantas transgénicas. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Bueno, seguramente en alguna materia han platicado de el rechazo que para muchas personas, grupos o incluso países representan las plantas transgénicas. Es decir, en muchos sectores las plantas transgénicas no son bien vistas, no se entienden bien, hay reticencia a consumir productos derivados de plantas transgénicas, etcétera. Eso se puede deber a muchas cosas, incluyendo, por supuesto, la ignorancia, pero este proceso histórico de generación de las plantas transgénicas tiene algo de culpa en ese rechazo que hay, porque si se fijan ustedes, todas las primeras plantas transgénicas que se liberaron iban modificadas en el sentido de producir más en el campo, de ser más resistentes y de producir más. Por lo tanto, si se fijan ustedes, estaban pensadas para beneficiar e incrementar las ganancias de los productores agrícolas, no para beneficiar a los consumidores. Entonces, toda esta primera ola de plantas transgénicas lo que hizo fue, por supuesto, beneficiar a los agricultores, lo cual es bueno, pero muchos consumidores lo que decían es, bueno, ¿yo por qué voy a consumir un alimento transgénico? Yo no sé si me va a hacer daño o no, si a final de cuentas el que se está beneficiando es el productor, el agricultor. Yo como consumidor no gano nada si la planta es resistente a virus o es resistente a bacterias. Entonces, en parte el rechazo vino de ahí. Esto sumado a la generación de las plantas resistentes a herbicidas, porque estas plantas, a diferencia del resto de las plantas transgénicas, son sumamente nocivas para el medio ambiente, porque lo que hacen es que se utilizan cantidades enormes de herbicidas. Todas las demás plantas transgénicas tienden a hacerse más benignas con el medio ambiente, a utilizar menos fertilizantes, menos pesticidas, y estas plantas resistentes a herbicidas hicieron todo lo contrario. Entonces, la aparición de estas plantas de resistencia a herbicidas junto con las de resistencia a patógenos, pues fueron en realidad los culpables de ese rechazo inicial hacia esta tecnología. Por eso, precisamente, en la segunda ola de plantas transgénicas se quiso cambiar la visión y se quiso ahora sí hacer modificaciones que beneficiaran al consumidor, no al productor, es decir, alimentos más nutritivos, que se pudieran guardar más tiempo,
etcétera. Es decir, esa fue la razón de por qué se dio ese cambio de visión. Y el último cambio de visión se debe a que muchos investigadores en el área realmente se cansaron del debate, de las trabas, de todo lo que significa liberar una planta transgénica para ser usada como alimento y dijeron, pues no nos metamos en problemas, mejor vamos a usar plantas transgénicas para producir cosas que no sean alimentos y de esa manera ya nos evitamos toda esa cuestión de permisos, de restricciones, etcétera, y por eso la tercera ola de plantas transgénicas ya realmente no produce o su idea no es generar alimentos, sino otro tipo de compuestos o de moléculas de muy alto valor que valga la pena producir en plantas transgénicas y que no impliquen procesos complejos de permisos, de liberación, de rechazo por el consumidor, etcétera. Entonces, este es un panorama general de para qué se utiliza esta tecnología de generación de plantas transgénicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno. La producción de plantas transgénicas, que es esto que tenemos aquí, la introducción directa de información genética a una planta, es solamente una de las herramientas que tiene la biotecnología para mejorar a las plantas. A veces pensamos que la opción o la única opción que nos da la biotecnología para mejorar a las plantas, pues es la transformación genética. En realidad no. En realidad sí, hemos estado viendo y veremos en lo que nos resta del curso que hay técnicas, por ejemplo, la mutagénesis in vitro. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tejido calloso, la variación somaclonal, que nosotros a través de la mutagénesis in vitro podemos generar plantas también resistentes, por ejemplo, a algún elemento, a algún factor externo, pero no a través de la introducción directa de genes, sino a través de la introducción de cambios o de mutaciones en su propio genoma. También podemos obtener plantas, por ejemplo, poliploides, eso lo vamos a ver más adelante, es relativamente sencillo obtener plantas con un mayor nivel de ploidía y eso puede tener, como lo vamos a ver, algunas ventajas importantes, como por ejemplo, producir frutos que no tengan semilla. Más adelante vamos a ver la fusión de protoplastos que nos permite generar híbridos, es decir, fusionar el genoma de dos plantas completas para generar una planta que lleve características de ambos líneas o de ambas plantas originales. Y también hay técnicas, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente lo han visto. Esto sí no lo vamos a mencionar porque aquí sí no tiene nada que ver el cultivo in vitro, pero hay técnicas que nos permiten editar el genoma, es decir, ya no introducir nueva información, sino directamente alterar la información que tiene un organismo para cambiarle o quitarle alguna característica. Entonces, todas estas son opciones que nos da la biotecnología para mejorar a las plantas. Entonces, cuando hablamos de biotecnología vegetal, cuando hablamos de generar una nueva variedad, no necesariamente tiene que ser a través de la transformación genética. Hay otras alternativas que pueden ser igualmente eficientes y un poquito menos complicadas en cuanto lleguemos al momento de querer sacar a campo esas plantas por cuestiones de permisos, de legislación, etcétera. Bueno, ya nada más esta parte del esquema pues nos está señalando precisamente cómo es el mejoramiento de las plantas cuando no usamos biotecnología. Cuando no usamos biotecnología, la única manera como podemos hacer mejoramiento de plantas pues es a través de cruzas sexuales, es decir, de generar híbridos, cruzar una planta con otra de manera normal, de manera natural, obtener semillas, de esas semillas obtener plantas híbridas y esperar que esos híbridos tengan características mejores a los progenitores. Este es el mejoramiento tradicional. Es la única herramienta que tenemos si queremos mejorar plantas
y no podemos o no queremos usar biotecnología. Cuando usamos biotecnología, pues obviamente esta sigue existiendo, se puede seguir haciendo las cruzas, pero se nos abre una serie de posibilidades de diferentes características, de diferentes tipos para hacer el mejoramiento de las plantas, es decir, para hacerlas productivas, más productivas, para hacer que su fruto, que su semilla tenga una mejor calidad, etcétera. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Bueno, con eso cerramos esta parte. Hablamos de la regeneración in vitro primero, luego hablamos de cómo la podemos aplicar para tener plantas transgénicas y ya para cerrar esta unidad, que como les comentaba, ya lo han visto, pues es la que es un poco más larga, más complicada del curso. Vamos a hablar ahora sí del proceso de la micropropagación, es decir, ya no vamos a hablar de cuestiones de plantas transgénicas, sino en concreto vamos a hablar de la micropropagación. Como lo vamos a ver precisamente ahorita, micropropagación y regeneración in vitro no son sinónimos. La regeneración in vitro es solo una etapa, un paso en la micropropagación. La micropropagación es un esquema bastante más complejo que la mera regeneración in vitro. Entonces, por eso separamos los temas. Más adelante veremos que solamente en uno de los varios pasos de las varias etapas de la micropropagación hablamos de la regeneración in vitro. Y quizá mucho de lo que vayamos a comentar aquí, pues ya ustedes lo conozcan un poquito porque es algo de lo que hemos estado trabajando en el laboratorio. Entonces, la micropropagación es, o se le llama así, a la propagación asexual de plantas utilizando las técnicas del cultivo in vitro. Es decir, cuando propagamos plantas in vitro, como los cactus que vemos aquí al fondo de esta diapositiva, pues estamos hablando de micropropagación. La micropropagación es un sistema que nos va a presentar una serie de ventajas muy importantes con respecto a la propagación tradicional. Por supuesto, siempre que hablemos de ventajas de la micropropagación, es que la estamos comparando con la propagación tradicional. ¿Y cuál es la propagación tradicional? Pues la propagación que siempre se ha hecho de las plantas a través, por ejemplo, de semillas o también a través de estacas, a través de esquejes o, por ejemplo, en el caso de los agaves, a través de hijuelos, los agaves y otras plantas que los producen. Entonces, todos esos sistemas de propagación tradicional que normalmente hacen los agricultores o hacen los agrónomos es con lo que estamos comparando la micropropagación. Entonces, la micropropagación pues nos va a ofrecer una serie de ventajas que la hacen muy interesante, que la hacen muy importante en el contexto pues de la producción masiva de plantas de alto valor. ¿Cuáles son esas ventajas? Miren, la primera de ellas es que se trata de un sistema de propagación clonal. Eso quiere decir que todas las plantas que se obtengan, ya sean pocas o muchas, según las que necesitemos, van a ser exactamente iguales al material original del cual se tomaron los tejidos. Es decir, la micropropagación nos va a conservar todas las características deseables de una especie o de una variedad de planta. Otros sistemas de propagación no lo hacen o no nos lo aseguran. Por ejemplo, toda la propagación por semillas. Acuérdense ustedes que las semillas vienen de un proceso de combinación de gametos, de una reproducción sexual. Por lo tanto, cuando yo propago por semillas, no tengo certeza de cómo van a ser esas plantas. No van a ser iguales a la planta que produjo la semilla, porque ya hubo una combinación de gametos con otra planta. Entonces, yo no tengo certeza de que realmente, a pesar de que yo tome la semilla de una planta de excelente calidad, yo no tengo certeza de que eso se vaya a mantener.
En cambio, si yo utilizo estos sistemas de propagación in vitro, yo puedo seleccionar la mejor planta que yo encuentre con la certeza de que todas las plantas que yo voy a producir, puede ser desde 10 hasta 10,000, todas van a ser exactamente iguales a esa planta. Por ejemplo, piensen ustedes en un huerto, por ejemplo, de guayabo. En un huerto de guayaba, pues vamos a encontrar miles de árboles y normalmente no son exactamente iguales. Hay árboles que producen más, hay árboles que producen menos, hay árboles que producen fruta de mayor calidad, otros de menor calidad. Hay árboles, por ejemplo, que son muy resistentes a las heladas y otros árboles que no. Entonces, normalmente en un huerto de cualquier especie, de cualquier frutal, pues tenemos todo un mosaico de fenotipos, algunos buenos desde el punto de vista del productor, otros no tan buenos. La micropropagación me podría permitir a mí, por ejemplo, seleccionar los 10 mejores árboles de ese huerto y multiplicarlos masivamente y generar, por ejemplo, otro huerto, pero con solo los árboles seleccionados, los árboles elite. De esa manera yo voy a tener mucho más producción, mucho mayor calidad en mi producción, sin necesidad de haber hecho nada, de haber hecho todo lo que mencionábamos antes, ingeniería genética, mutación. No, no es necesario. Simplemente seleccionando los mejores árboles y haciendo una propagación clonal, yo puedo mejorar notablemente la producción. Entonces, la primera ventaja es que yo puedo conservar el 100% de las características que me interesen de un genotipo vegetal utilizando este tipo de propagación, la propagación in vitro o micropropagación. Bueno, si hay alguna pregunta, con toda confianza me dicen, por favor. Otra ventaja es que todo el proceso se realiza, ya ustedes lo han hecho, lo han trabajado, se realiza dentro de un laboratorio y en ambientes completamente controlados. Esto es una ventaja porque cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de todo lo que se refiere a las plantas, seguramente ustedes saben que el clima suele ser un factor problemático. Los agricultores todo el tiempo están de alguna manera quejándose porque hay sequía o porque hay demasiada agua, porque hay heladas, etcétera. Es decir, los factores ambientales están continuamente influyendo, muchas veces de manera negativa, en todo lo que se produce desde el punto de vista agrícola. En el caso de la micropropagación, está completamente aislado el proceso de todos estos factores. Nosotros podemos seguir trabajando en el laboratorio y produciendo plantas, no importa si afuera está nevando, si está lloviendo, si hay sequía, si hace calor, si hace frío. Si estuviéramos trabajando en un entorno, digamos, normal, es decir, en el campo o en un invernadero, todos esos factores sí nos estarían perjudicando de manera directa. Es decir, no podríamos, por ejemplo, seguir produciendo grandes cantidades de plantas en invierno porque obviamente el clima no nos lo permitiría. Con esta tecnología no hay ningún problema. Es decir, es una tecnología ajena a los factores externos. Esa sería una segunda ventaja. Otra ventaja muy importante es que el número de plantas que se puede obtener, y esto lo vamos a ver con números más adelante, es ilimitado. Es decir, no hay algo que me diga o que me le ponga un límite al número de plantas que yo puedo obtener por micropropagación o propagación in vitro. Si yo necesito 10 plantas, las puedo obtener, pero si yo necesito 10 millones de plantas, también las puedo obtener. No quiero decir que sea fácil, puede ser complicado, puedo necesitar mucha infraestructura, puedo necesitar muchas personas trabajando, pero de que se pueden obtener 10 millones de plantas, se pueden obtener. Es decir, no hay nada
que me diga o que me limite el número de plantas que puedo generar. Los sistemas convencionales de propagación sí me van a limitar. Si yo voy a propagar por semillas, pues obviamente yo no puedo generar más plantas del número de semillas que yo consiga. Si yo consigo 100 semillas, por más que haga esfuerzos, no voy a poder obtener más de 100 plantas. Es decir, ya de entrada estoy limitado. Un productor, por ejemplo, de tequila, de agave, que quiera hacer otra plantación, pues va a estar limitado por el número de hijuelos que va a poder sacar de sus agaves. Es decir, no va a poder generar las plantas que él quiera, ¿no? Sino que el número va a depender de cuántos hijuelos pueden producir sus plantas para poderlos trasplantar y generar otra plantación. Es decir, todos los sistemas convencionales de propagación ya de entrada van limitados. Hay un límite que no vamos a poder superar. La propagación in vitro no funciona así. No hay límite. Yo puedo obtener el número de plantas que yo quiera. Insisto, no quiero decir que sea fácil o que sea rápido o que yo de un día para otro tenga 10 millones. No, lo que quiero decir es que si yo quiero, lo puedo hacer. Con otros métodos de propagación no, aunque yo quiera tener 10 millones de agaves multiplicados por métodos tradicionales, no voy a poder, porque seguramente no hay lugar en el mundo donde yo pueda en un solo evento conseguir 10 millones de hijuelos de agave para volverlos a plantar. Entonces, una gran ventaja es que el número de plantas que se puede obtener no tiene límite. ¿Cuántas voy a obtener? Simplemente la respuesta es las que necesite. No importa si son pocas o si son muchas o muchísimas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Otra ventaja es que el espacio que se requiere es mínimo. Realmente se puede hacer el proceso en un espacio pequeño. Ustedes conocen perfectamente, han trabajado en el laboratorio donde esto se hace y verán que no es un espacio enorme. Incluso se acuerdan que les he comentado que el tamaño del laboratorio donde trabajamos, pues en realidad si fuera solamente para hacer propagación in vitro, pues es demasiado, está excedido. Esto se puede hacer en un espacio realmente pequeño. No quiero decir tampoco que en una habitación, pero sí en una casa pequeña, por ejemplo, podemos fácilmente instalar un laboratorio completo para la propagación masiva de plantas. El mismo número de plantas que yo puedo obtener en un laboratorio pequeño, si yo las obtengo por métodos convencionales, pues necesitaría invernaderos, por ejemplo, muy grandes, de un gran tamaño, necesitaría parcelas, etcétera. Entonces, una gran ventaja es que el espacio que se requiere es mínimo. También el tiempo que se requiere para realizar el proceso. No quiere decir, ustedes lo han visto en el laboratorio, que de un día para otro o de una semana para otra ya se tengan las plantas, no. Pero si comparamos el tiempo que me tarda o que me toma obtener plantas a partir de esta técnica, siempre es mucho menor, la mitad o menos de lo que me tomaría por las vías convencionales, es decir, si yo propagara consiguiendo semillas, esquejes, etcétera. Entonces, otra gran ventaja es que el tiempo que se requiere y el espacio son cortos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Finalmente, otra gran ventaja de esta tecnología y que de hecho le da un valor agregado muy importante a las plantas generadas in vitro es que las plantas que se obtienen en estos sistemas están libres de bacterias, de hongos y de nemátodos fitopatógenos, es decir, son plantas que están sanas. Ya ustedes todos han trabajado en el laboratorio, ya han visto cómo se lleva a cabo, bueno, no han visto, han hecho el proceso de desinfección y con eso saben que cuando nosotros establecemos un cultivo in vitro, pues estamos seguros de que va libre de todos estos organismos patógenos, porque si estuviera contaminado,
pues simplemente lo desechamos, solamente conservamos los que vayan libres de patógenos. Hay algunos patógenos como los virus y los viroides que son más difíciles de observar, que sí podrían estar infectando mis cultivos in vitro, pero hay técnicas que me permiten a mí, ya mencionamos algunas de ellas en esta misma unidad, eliminar estos patógenos. Entonces, perdón, una gran ventaja, una más de esta tecnología es que me va a generar plantas libres de patógenos y eso les va a dar un valor agregado muy grande. Quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y esto no es lo mismo o no ocurre con otros métodos de propagación? Bueno, si yo propago por semillas también, cuando yo propago por semillas, normalmente puede haber alguna excepción rara, normalmente voy a obtener también plantas sanas, porque muy pocos patógenos se transmiten a través de la semilla. Sin embargo, si yo utilizo otras vías de propagación como son los esquejes, los hijuelos, en el caso, por ejemplo, de los agaves, o otro tipo de propagación que se hace en algunas plantas, por ejemplo, el ajo, la papa, no se siembran semillas, sino que para obtener plantas de ajo, el agricultor siembra un dientito de ajo, es decir, un bulbito de ajo. Para obtener plantas de papa, pues siembra un tubérculo de papa. Y estas estructuras sí pueden estar infectadas, es decir, los esquejes, los hijuelos, los bulbos pueden estar llenos de hongos, llenos de bacterias. Por lo tanto, la planta, desde que nazca la planta que yo estoy propagando, ya va a ir enferma, ya va a ser una planta de calidad inferior con respecto a otro tipo de plantas obtenidas, por ejemplo, a través de micropropagación. Entonces, esto es algo muy importante. En el caso, por ejemplo, de los agaves, las plantas que se obtienen de hijuelos normalmente son de menor calidad, crecen con más dificultades de las que se obtienen in vitro porque esos hijuelos llevan los mismos patógenos que podría contener la planta madre. Y esa planta madre, a su vez, si se obtuvo de un hijuelo, pues lleva los mismos patógenos que contenía su planta madre. Es decir, cada generación se mantienen los patógenos y se van sumando los que van llegando. Entonces llega el momento en que esa propagación vegetativa va a generar plantas de muy, muy baja calidad. En cambio, la propagación in vitro me va a estar asegurando que cada generación de plantas pues sea una generación de plantas completamente limpias, completamente libres de plagas y de enfermedades. Esto no quiere decir, desde luego que no quiere decir que en el momento que yo las ponga en el campo no se pueden enfermar, no, sí se pueden enfermar, se pueden infectar. A lo que me refiero es que de entrada van sanas. Ya los patógenos que las infecten en el campo es otra cosa, pero al menos de entrada su desarrollo inicial va a ser mucho más rápido porque están perfectamente sanas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver si quedan claras cuáles son las ventajas de la propagación in vitro. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver esto ya, lo trataremos mañana. La micropropagación, les decía, es un proceso, no es nada más un evento, es un proceso que lleva varias etapas. Una de ellas, por supuesto, de hecho, la etapa número 2 es la regeneración in vitro, pero conlleva la micropropagación 2 etapas previas y 2 etapas posteriores a la regeneración in vitro. Entonces, por eso no son sinónimos. Cuando hablo yo de micropropagación, estoy hablando de todas estas etapas que mañana definiremos, y cuando hablo de regeneración in vitro, en realidad solamente estoy hablando de la llamada etapa 2 de la micropropagación. Entonces, para no dejar el tema a medias, para no interrumpir, el día de mañana partimos desde aquí definiendo las diferentes etapas de la micropropagación
y si se fijan, algunas de ellas ya las hemos llevado a cabo en el laboratorio. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto? La parte final que vimos de la cuestión de la transformación genética y esta parte introductoria de la micropropagación, no sé si hubiera quedado alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces si no hay preguntas o si no hay dudas, hasta aquí dejamos por el día de hoy y mañana ya entramos de lleno a ver esto de la micropropagación, que va a ser algo sencillo porque varias de las etapas, de hecho la más compleja que es la regeneración, pues ya las describimos antes. Entonces vamos a hablar ya para cerrar esta unidad de la micropropagación. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana aquí en la plataforma a la misma hora para retomar este tema y nos vemos, como siempre, el día de mañana también un poco más tarde para continuar trabajando en el laboratorio. Entonces, como siempre, les agradezco mucho su atención, su presencia en esta sesión y nos veremos el día de mañana. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias.